Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Durante años, la malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad se instaló en Chile como una tendencia persistente. Las cifras de las últimas encuestas nacionales de salud muestran un diagnóstico bien elocuente. Casi 3 de cada 4 adultos vive con algún grado de exceso de peso. Y entre los niños y adolescentes la fotografía es igual de clara. Más de la mitad presenta sobrepeso u obesidad en distintos niveles escolares. Y un informe reciente estimó que alrededor del 42% de los adultos podría estar hoy en rango de obesidad. Y eso ubica a Chile entre los países con mayor prevalencia en Sudamérica. No se trata de un fenómeno aislado. El país ha recorrido, como tantos otros, el camino clásico de la transición nutricional. Dejó atrás la desnutrición, pero avanzó hacia un entorno donde abundan alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y patrones de vida más sedentarios. En ese tránsito, las desigualdades también pesan. Acceso limitado a alimentos frescos, menor educación nutricional y mayores barreras para la actividad física en comunas de menores ingresos. La respuesta pública ha intentado adaptarse. Chile fue pionero, por ejemplo, con la ley de etiquetado de alimentos, que obligó a transparentar los excesos de azúcares, sodio y grasas e instaló sellos de advertencia que hoy día son referencia internacional. El programa Elige Vivir Sano, que fue lanzado en el año 2011, buscó también promover hábitos más saludables a través de campañas, guías y alianzas interministeriales. A ellos se suman iniciativas locales como ferias saludables, mejoras en los comedores escolares y restricciones a la publicidad dirigida a niños. Aún así, los resultados muestran que el desafío va más allá de llamar a la responsabilidad individual. La evidencia coincide en que la obesidad está moldeada también por factores estructurales: condiciones socioeconómicas, disponibilidad de alimentos económicos pero menos nutritivos, ciudades que no favorecen ni caminar ni hacer deporte y jornadas laborales que reducen el tiempo para cocinar. Chile no es un caso aislado. Según la OMS, más del 40% de los adultos del mundo tiene sobrepeso y cerca del 16% vive con obesidad, una tendencia en ascenso incluso en países de ingresos medios. La experiencia comparada sugiere que las intervenciones más efectivas combinan regulación, educación y cambios ambientales. México, por ejemplo, ha avanzado con impuestos a bebidas azucaradas. Algunos países europeos fortalecen la planificación urbana para fomentar la actividad física. Corea del Sur apuesta por una educación alimentaria desde la primera infancia. En general, lo que funciona no es una medida aislada, sino una estrategia integral y además sostenida. Chile está hoy día en un punto de inflexión, tiene políticas pioneras, instituciones dedicadas al tema y una conciencia pública creciente, pero no ha logrado revertir la curva. El desafío es construir entornos que favorezcan menos el aumento de peso y la obesidad, que mejoren el acceso a alimentos saludables y también reconocer que la nutrición es parte importante, un asunto de equidad, de desarrollo y de bienestar colectivo. Queremos hablar con más profundidad en este tema junto a Camila Corbalán, que es profesora titular de la Unidad de Nutrición Pública del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, más conocido como el INTA, de la Universidad de Chile, quien ha investigado cómo los cambios en el entorno, la oferta alimentaria y las desigualdades socioeconómicas influyen en la obesidad y también en los hábitos de consumo en Chile. Camila Corbalán, muy bienvenida a Pauta Propia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Connie. Muchas gracias por invitarnos a conversar sobre este tema. Déjame preguntarte, Camila, si tuvieras que describir el perfil nutricional de Chile en este 2025, que ya va casi de salida, ¿verdad? ¿Cuál sería para ti el dato o la tendencia que mejor resume la foto actual? Bueno, yo creo que lo que los datos muestran en Chile hoy es que la mala alimentación que tenemos los chilenos y las chilenas es la principal causa por la cual nos enfermamos y nos morimos prematuramente. Hoy día no hay otro factor de riesgo que tenga tanta implicancia en nuestro bienestar en términos de salud. Uh-huh. Ahora, desarrollemos un poco el tipo de enfermedades que esta situación provoca y cómo se correlacionan eso con los datos de las encuestas nacionales de salud, para profundizar un poco ahí. Hoy día lo que nosotros vemos, tal cual tú comentabas, es que tenemos cifras de obesidad, pero también de otras condiciones de salud que están relacionadas a la mala alimentación, como la diabetes, la presión alta, el colesterol elevado, que son muy frecuentes en nuestra población. Y eso hace que tengamos un mayor riesgo de presentar otro tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares. Algunos tipos de cánceres están muy relacionados con la alimentación. Hoy día sabemos que incluso enfermedades que tienen que ver con la salud mental, la depresión,
tienen que ver con la forma en que nosotros nos alimentamos. En el caso de los niños y las niñas, esto es incluso mucho más relevante. Hoy día sabemos que hay un vínculo muy directo entre la alimentación y la salud mental, que es otro de los grandes problemas que están experimentando los niños, las niñas, los adolescentes en Chile. Así que la verdad es que hoy día lo que debiéramos más bien preguntarnos es cuál de las enfermedades no tiene una relación con nuestra alimentación, y si además le agregamos la actividad física, el ejercicio, resulta que la verdad es que estamos cubriendo la gran mayoría de las enfermedades que tenemos los chilenos y las chilenas. Camila, ¿cómo definimos lo que es la mala alimentación y lo que es la buena alimentación? Bueno, ese es uno de los debates gigantes que existen en el área científica, pero la verdad es que si nosotros leemos a los griegos, leemos a Hipócrates, nos encontramos que desde hace miles de años ellos dicen que comer variado, basado principalmente en alimentos naturales, en frutas, en verduras, y en proporciones que sean razonables, es lo que nos va a mantener largo tiempo con una buena vida. Y hoy día, después de darnos miles de vueltas los académicos y hacer miles de estudios, la verdad es que estamos confluyendo a ese mensaje. A lo mismo. Que tenemos que promover una alimentación que sea basada, ojalá, en alimentos naturales, frescos, en preparaciones de esos alimentos, que no le añadamos azúcar, ni sal, ni aceite, tanto a nuestros alimentos, y en todos los casos que disminuyamos el consumo de estos alimentos que llamamos ultraprocesados, ¿cierto? Que son estos envasados que han recibido miles de transformaciones y que al final tienen muy poco de alimentos en su formulación. La verdad es que si los tratamos de vincular con un alimento, no podemos saber cuál es, porque adentro hay miles de aditivos y componentes químicos, y eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, hoy día recomendaciones bien claras: disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, aumentar el consumo de alimentos naturales y hacer actividad física. Déjame preguntarte por la ley de etiquetado. Estamos conversando con Camila Corbalán, investigadora del INTA. Chile fue pionero en la ley de etiquetado y ya ha pasado prácticamente una década, ¿verdad? ¿Qué evidencia tenemos del impacto y qué cosas quedaron eventualmente pendientes? ¿Qué lecciones podemos sacar de eso ahora que también estamos en una etapa donde hay un desafío súper importante de comunicación de riesgo y de información apropiada? Sí, tenemos buenos resultados. La verdad es que desde el INTA de la Universidad de Chile, con un equipo de múltiples universidades acá, hemos logrado mostrar que la ley efectivamente logró informar al consumidor, logró mejorar en términos del contenido de azúcares, de sodio y de grasas la oferta, mejoró lo que ocurre en las escuelas para los niños y las niñas, y eso se traduce en un menor consumo de estos alimentos, y prontamente vamos a estar mostrando que también se reflejó en que hoy día tenemos cifras altas de obesidad, pero hubiesen sido aún más altas si no hubiéramos implementado esta política. Nos falta un montón, ¿cierto? Esto es un buen avance, tiene varios aspectos que son relevantes, pero hay algunos de ellos que tenemos que mejorar porque cambian las sociedades, porque cambiamos nosotros. Hoy día, por ejemplo, el marketing digital es un espacio en el que claramente tenemos que poner restricciones. Esto afecta a la alimentación, pero también la salud mental de los niños, las niñas, los adolescentes. Es un impacto realmente importante. Tenemos que poner algunas restricciones alrededor de los colegios. Sabemos que en el entorno los niños, las niñas salen, compran, hay ofertas. Déjame preguntarte, quiero ir al concepto ese que tú has acuñado de los entornos obesogénicos, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero volver un segundo por algo que dijiste recién sobre hemos visto, ¿verdad?, que la ley de etiquetado ha contribuido, tenemos cifras de que la obesidad ha crecido mucho en Chile, pero probablemente hubiera crecido mucho más si no hubiéramos tenido esa herramienta a mano. Pero también es verdad que se concentra en los sectores vulnerables. Entonces, un poquito para introducir esto de los entornos obesogénicos, no quiero decirlo mal, ¿cuáles son los factores que explican esa desigualdad nutricional?
pucha, que los entornos son desiguales, que lo que ocurre en los barrios que son más vulnerables es mucho más adverso que lo que ocurre en los barrios donde están las familias menos vulnerables. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las estrategias de marketing están dirigidas a algunos grupos en particular. Eso no es al azar, lo hacen así. Y lo sabemos, está dirigida a un consumidor que tiene mayor dependencia de este tipo de alimentos. Sabemos que los barrios alrededor de los colegios y de las escuelas en zonas más vulnerables son más peligrosos para llegar caminando, para hacer ejercicio. Sabemos además que a veces las comunidades en esos lugares dependen de este tipo de alimentación porque efectivamente tenemos poco tiempo, porque no le podemos preparar colaciones saludables a nuestros hijos y hijas. Y eso afecta en particular a las mujeres. Yo creo que hay que decirlo abiertamente, aquí hay un tema de género que es importante que nos hagamos cargo como sociedad. Tenemos no solo que proteger a los espacios más vulnerables, pero también tenemos que empezar a redistribuir las tareas. Nosotros vemos que el 95% de nuestros participantes en estudios son mujeres, las que deciden lo que se come en su casa, lo que se compra, las que cocinan y las que limpian. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer avances porque en términos de la redistribución de labores, porque si no va a ser súper difícil rebalancear de nuevo esto de que comamos saludable, de que comamos menos ultraprocesado. Por eso que decimos que estas políticas tienen que ser transversales, tienen que vincularse a una serie de otras estrategias. Yo quisiera creer que hoy día hay una sensibilidad mayor de algunos hombres en relación a compartir esas responsabilidades, pero es sumamente central para que podamos revertir estas cifras de obesidad y de enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación. Estamos conversando con Camila Corbalán, profesora titular de la Unidad de Nutrición Pública del INTA. Vamos a los niños y a los adolescentes también, Camila, especialmente a los que están en el sistema escolar, ¿verdad? Y que tienen de tasas altísimas de sobrepeso. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que no estamos fallando nosotros. Yo creo que durante años, yo por lo menos crecí con un discurso en el que comer mal, hacer poco ejercicio era por mi culpa y mi gran culpa y mi falta de voluntad. Hoy día lo que nosotros sabemos es que a todos se nos hace muy difícil tomar decisiones de alimentación en este entorno en que todo lo que se nos oferta son opciones que son poco saludables. Por lo tanto, lo primero es decir que los niños, las niñas, los adolescentes están tomando lo que se les está ofreciendo. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos es generarles entornos que favorezcan estas decisiones más saludables. Yo creo que en esos espacios tenemos varias tareas pendientes. La primera tiene que ver con los relatos. Yo creo que tenemos que instalar esta idea de que no da lo mismo lo que comemos. De repente ahí hay como una naturalización del consumo de ciertos alimentos que hoy día sabemos que la verdad es que no está bien. Tomar bebida no nos hace bien, tomar jugos azucarados no nos hace bien, comer papas fritas, ramitas, chocolates y galletas envasadas no nos hace bien. Tenemos que cambiar ese relato y tenemos que ser claros. Lo que hoy día deberíamos comer son frutas, verduras, charquicán, cazuela y de vez en cuando algunos de los otros alimentos. Y esa narrativa se construye con lo que nosotros ponemos en los textos, con lo que nosotros decimos en las salas de clase, pero también con lo que entregamos en el programa Alimentación Escolar. Nosotros hemos visto con la ley de etiquetado que uno de los principales efectos positivos vino de los cambios que incorporó el programa de alimentación escolar, que justamente llega a los niños más vulnerables. El efecto es muy claro, es muy grande. Los colegios tienen la posibilidad de generar a través del programa de alimentación escolar transformaciones también en los hábitos y en los gustos. Creo que lo que está ocurriendo en relación a reinstalar esta
propuesta de tener clases de actividad física en forma diaria es una medida que va en el sentido súper correcto. Y insistir que creo que también tenemos que poner un grado de precaución en lo que los niños, las niñas, los adolescentes ven en las redes sociales. Creo que lo que está ocurriendo ahí tiene un efecto muy fuerte en sus preferencias. Alguien come un alimento y todos los queremos comer. Creo que ahí también tenemos que ir a instalar cuál es la narrativa que queremos promover con los niños, las niñas. Tú hablabas, Terminar Camila, del efecto en salud mental en los niños. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va eso? ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, los mecanismos exactos tienen diferentes propuestas, pero lo que hemos visto es que el consumo de alimentos ultraprocesados se vincula en particular con la aparición de síntomas de depresión. Se cree que tiene un mecanismo en relación a cómo se absorben algunos de los aditivos que hay en esos alimentos y la microbiota, y hay algunas vías con el cerebro, pero también vemos que los niños que tienen niveles altos de ansiedad, de síntomas ansiosos, consumen más alimentos ultraprocesados o poco saludables. Entonces, hay ahí como un círculo Bien vicioso. vicioso. Por otro lado, los niños que aumentan de peso sabemos que sufren mayor ausentismo escolar, que les hacen bullying. Claro. La verdad que hay una relación muy, muy cercana entre el bienestar al final de los niños y las niñas y su alimentación. Entonces, y en edades en que en verdad es responsabilidad del entorno, ¿cierto?, proveerles las mejores condiciones. Entonces, un foco importante, creemos nosotros, en la política pública debiera estar orientado en mejorar la alimentación en niños, en niñas, en adolescentes. ¿Tienen en el INTA alguna evaluación ante el efecto de medicamentos como el Ozempic o el Wegovy, que han mostrado resultados súper efectivos, pero son efectivamente de precios muy altos? Se han anunciado opciones más accesibles. ¿Estamos lejos de acceder como salud pública en Chile finalmente a una política como esa? Sí, la verdad es que hay resultados bastante promisorios, y hay esta idea de sacar la patente, ¿cierto? Porque es un tratamiento que cuesta un porcentaje importante. En Chile sería cercano al sueldo mínimo, ¿cierto? La verdad es que en Chile hay poca posibilidad de que esa sea la vía de enfrentamiento del problema de la obesidad. Yo quisiera decir que en términos generales no hay ningún país que esté enfrentando las enfermedades a través de la Este entrega tipo de de medicamentos. medicamentos. Eso, y conceptualmente hace harto sentido, ¿cierto? Como que yo lo que yo no quiero, o sea, yo no quiero enfermarme y tomar un medicamento o Claro, inyectarme un lo que queremos es medicamento. evitar enfermarnos. Exactamente. Claro, Y exactamente. solo reforzar que promover una alimentación saludable, especialmente en las etapas tempranas, tiene un montón de efectos positivos que no son solo en salud. Nosotros hoy día sabemos que alrededor de un tercio de los gases invernaderos provienen de una mala alimentación. Sabemos que la forma en que se producen los alimentos envasados impacta la disponibilidad de agua, que es un tema sumamente relevante en Chile, la diversidad de los terrenos, o sea, el impacto medioambiental es sumamente importante y bueno, el costo económico también. Por lo tanto, la medida y la forma de avanzar es que tratemos efectivamente de comer mejor y no enfermarnos, no tratar la enfermedad una vez que se produce. ¿Hay alguna experiencia a nivel internacional que consideres importante de mirar, de eventualmente copiar o adaptar a nuestro país como forma de enfrentar la obesidad? Bueno, a ver, Chile efectivamente es un referente en lo que se ha hecho hasta ahora en términos de que logramos coordinar acciones. Yo creo que la forma de seguir avanzando es efectivamente coordinar acciones. Tenemos que seguir construyendo esta base que genera una transformación en la forma que comemos. Yo creo que tenemos que pensar en la aplicación de impuestos más altos a grupos de alimentos que hoy día sabemos que no nos entregan nada positivo y solo nos enferman, y utilizar esos recursos en proveer mejor acceso a las familias a alimentos como frutas, verduras. Nosotros tenemos un proyecto piloto en el cual
utilizando el bolsillo que existe, se entregó recursos que solo se podían utilizar en ferias libres y vemos un aumento importantísimo en el consumo de frutas y verduras en poblaciones vulnerables, que es lo que nosotros querríamos. Hay experiencias que están ocurriendo hoy día en países como Nueva Zelanda, Australia, de restricciones al acceso a las redes sociales. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar decididamente en mayores restricciones al marketing por vía de redes sociales. Y finalmente creo que la experiencia que tiene Brasil en su programa de alimentación escolar, en el cual por ley el 90% de los alimentos que se entregan son alimentos naturales, solo un 10% pueden ser alimentos ultraprocesados, pero además mandata que sean alimentos locales. Creo que es una muy buena experiencia para Chile y que tenemos que ir avanzando en generar las condiciones para que eso sea posible de implementar. Ahora, me imagino que una pata súper importante de todo esto tiene que ver con la educación, con el traspaso de información, con una buena comunicación de riesgo. ¿Cuánto más podemos avanzar ahí, Camila Corbalán? Podemos avanzar un montón. Todo. Yo lo decía, yo creo que hay que desnaturalizar el consumo de ciertos alimentos. Yo me gusta decir que así como yo me acuerdo cuando era chica, que uno iba al avión y se podía fumar, y hoy día me parece atroz. Yo espero que algunas de las conductas que tenemos ahora, como hacer piñatas con puros dulces, o dar bebidas a pasto, nuestras hijas, hijos, los recuerden como una costumbre horrorosa que ya no está presente. Creo que en eso hay un relato súper claro en el que tenemos que ser mucho más claros, más decididos en transmitir qué es lo que está ocurriendo. Creo que tenemos que también avanzar en empoderar en habilidades. Hay ahí proyectos de Junaed, de que los chicos antes de salir de la escolaridad sepan preparar 10 platos, 10 preparaciones culinarias. A mí me parece una muy buena estrategia. Eso es Yo para la encuentro clave, no solo para sobrevivencia, sino también para repartirse las tareas en la casa. Exacto, Claro. que sean los niños y además que nosotros vemos en nuestros estudios que los niños y las niñas tienen un efecto multiplicador de los mensajes de salud que es tremendo. La ley de etiquetado, los niños aprendieron en los colegios y volvieron a sus casas y les dijeron a sus papás, oye, la profe dice que no está tan bueno. Claro, yo he visto niños diciendo, oye, hay que cuidar el agua, cosas, son muy receptivos y se toman muy en serio, lo que está muy bien, digamos. Pero es verdad, son grandes traspasadores de ese tipo de información en las casas. Y además yo creo mucho más abiertos a recibir nueva información. A nosotros nos pasa que yo me acuerdo, yo no le daba Super 8 a mis hijas y mi mamá me decía, pero ¿cómo no le vaya a dar Super 8? Pero los niños no sé, no tienen ni un problema. Mis hijas toman agua y no es terrible, pero nosotros en cambio llevamos tanto tiempo que como que estamos acostumbrados. Los niños y niñas tienen esa posibilidad infinita de aprender y de aprender desde lo que hoy día sabemos que está bien y lo que no está bien en términos de salud. Claro, y sacarse un poquitito de la cabeza esto de que la obesidad puede ser un tema de responsabilidad individual y que es un problema efectivamente estructural y de salud pública. Sí, pues claramente, sí, lo que aquí ha ocurrido es que en las últimas décadas nosotros hemos visto cómo se multiplican los lugares en los cuales hay acceso a alimentos que tienen muy mal contenido nutrimental. Vemos cómo se pueblan los supermercados y las tiendas de la esquina con alimentos que son malos. Y eso no es un tema de responsabilidad individual, sino en el fondo yo donde voy me encuentro con eso, si eso es rápido, si es fácil, si es barato. Bueno, lo que querríamos es pedirle peras al olmo, ¿cierto? Que uno además decida consumir algo distinto. Peor aún, hoy día sabemos que esos alimentos son fabricados de forma que nos generen esa sensación de que no puedo dejar de comerlo. O sea, a todos nos pasa que uno parte comiendo y llega un minuto que no podéis parar porque es saladito, porque es dulce,
Y eso no es casualidad, están diseñados para que sea de esa forma y entonces después le pedimos a las personas que los dejen de comer o que coman poquito o que coman esa porción que es la que no come nadie. Entonces, la verdad es que tenemos que hacernos cargo como sociedad de que hemos promocionado una forma de alimentación que hoy día nos está enfermando. Ojalá que no hubiera sido así, pero eso es lo que hoy día vemos y por lo tanto tenemos que ser capaces de reaccionar y volver Y a nuestro revertir, origen, revertirlo con las generaciones que vienen, exacto. al charquicán, a la cazuela, al cochayuyo. Quiero darte las gracias, Camila Corbalán, profesora titular del INTA de la Universidad de Chile, por esta conversación con Pauta Propia. Que estés muy bien, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Chau.